Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es César Marcus. Esto es Cómo escribir un libro. Hoy vamos a hablar de cuentos de vampiros que fueron creados hace 208 años. No pensemos en Drácula como el primero. En la historia de vampiros son muy antiguas, anteriores a la religión cristiana, más parecido a relatos de zombies que al de vampiros de hoy. La primera vez que se escribe en nuestra época, digamos, en los últimos 208 años, por tomar un ejemplo, Lord Byron, en 1816, y dio una historia de vampiros media rara, que nunca terminó correctamente, nunca le dio un final. Y por eso hoy se la conoce como el fragmento, porque es un fragmento de una historia de vampiros. Pero es la que primero, digamos, es la primera historia que se tiene idea. El doctor John William Polydore tomó la historia esta de Lord Byron y en 1818 crea The Vampire, donde el protagonista es Lord Ruthven, en homenaje a Lord Byron, un vampiro narcisista. Sí, es una crítica a Lord Byron, porque Lord Byron era narcisista, supuestamente insensible, que colecciona amantes de alta sociedad, que es lo que hacía Lord Byron, rompiéndole el corazón y drenándoles la vida. Esta historia sí que suena más romántica, bueno, al drenarle la vida le saca la sangre. Entonces la historia del vampiro se transforma en lo que conocemos el vampiro hasta el día de hoy. El éxito del libro de Dr. Polydore fue total, fue increíble. Habían tomado la leyenda folclórica de los vampiros para fusionarlas con la idea de un vampiro noble, sofisticado, afable, un personaje que podía encajar en la sociedad y pasar por humano. No es ese vampiro que se despertaba de noche, dormía en un cajón. Era un personaje un poco más humano, que vivía entre los humanos y atacaba a sus víctimas. A partir de esas dos obras, del vampiro y de la historia de Polydore, surgen innumerables obras teatrales, óperas, y en última instancia influenció sobre la historia de Drácula que hace Bram Stoker en 1897. Estamos hablando de como 70 años después. Ahí nace Drácula. El Conde de Transilvania es mucho más famoso el concepto de vampiro de Polydore, pero es superior en el de Drácula, porque es más temido. El vampiro de Polydore es más romántico, es más entre casa, por decirlo de alguna manera, es más fraudulento porque defrauda a sus amantes, es más importante el fraude a las amantes que les absorba la sangre. Entonces, es como que es más fuerte, es más ¿cómo poder llamarlo? Más chocante el Drácula. La novela de Stoker, el conde es un aristócrata repugnante, ya no es un amante, cadavérico, solitario. Ya vemos el contraste que da contra el vampiro de Polydore, que es totalmente lo contrario, al que el pueblo le teme, no lo ama, porque es todo lo contrario del otro, que era un vampiro oculto, atractivo, simpático, narcisista. Cuando vemos la película de los vampiros que hace las últimas, donde los protagonistas son carilindos, románticos, se basa más en la primera, la de Polydore,
que en la de Stoker. En 1931, Estudios Universal retoma la idea y contratando a Bela Lugosi. Bela Lugosi era un buen actor en ese momento y le pone, y ahí aparece el vampiro con colmillos. Eso lo crean Estudio Universal. Hasta ese momento no había un vampiro con colmillos. En los libros no estaba. Pero para la película era necesario destacar al vampiro de alguna cosa diferente. Y bueno, le aparecen los colmillos, le aparece la capa roja, le aparece el castillo. Y ahí se convierte en lo que nosotros conocemos hoy como Drácula, intrigante, repulsivo. Surge la historia de Transilvania, donde existía un Drácula, que era un título nobiliario que tenían algunos condes, y que había uno que era el conde Drácula, que era muy extremadamente violento, y que dicen que para entrar al castillo de él había infinidad de estacas con cabezas humanas. Entonces, digamos que mezclan todo eso. Hoy la gente va a Transilvania a ver el castillo del conde Drácula, que era verdad, existió, pero no tenía colmillo, digamos. Después, en la actualidad, hay infinidad de historias de vampiros aristocráticos, románticos, enamoradizos, o de los otros, repugnantes, cadavéricos, tratando algunos de reafirmar la idea que creó Polydor y otros tratando de reafirmar la idea de Stoker. Muchas gracias.